Hola, ¿qué tal amigos del equipazo? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de las tradicionales e imperdibles y sin desperdicio, charlas con el doctor Frisby, a quien estamos saludando esta tarde. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Viniendo a trabajar, por eso vengo en estas fachas, vengo de trabajar, de ver pacientes, por eso ya ni me cambié. No, bueno, pues ni hablar, así sucede a veces, ¿no? Así es. Oiga, felicidades por el nuevo miembro de la familia. Sí, por ahí anda, se llama Tinga. ¿Tinga? Tinga, sí. ¿Por qué Tinga? Porque así le puso de honor a mi hija. Por allá. Pero, Sí está pero allá abajo. es, No se ve nada. no se ve, no. Pero es Tinga por la tinga que se come. Sí, es que lo que pasa es que cuando la adoptamos se llamaba Smitch. Ok. Entonces, Mancha. Y dijo, no, hay que ponerle un nombre mexicano. Entonces yo le dije que pusiéramos Shakira. Porque como le puse unos cascabeles, porque se esconde, y los gatos son difíciles de encontrar, y la casa Sí. es muy grande. Entonces pues, así la encuentras muy fácil. Pero me dijo que no quería que se llamara Shakira. Porque me Y le acordaba puso cuando bailaba Tinga. con los cascabelitos. Y entonces le puso Tinga. Porque ese ¿Qué día más? justamente fuimos a comer a un restaurante de comida mexicana. Entonces andaba Ok, qué maravilla. comiendo. Bueno, pues ya aparecerá por ahí amigos del equipazo y la conocerán a Tinga Sí, en algún momento, o por lo menos oirán el cascabel, o cuando se vaya a dormir con Pedro. sí. Sí, a veces se Oye, pasa ya con Fred. ahí está Tinga, ya apareció, mire. Ahí va con Pedro. Ya se están saludando. ¡Ay, qué Sí. maravilla! ¡Qué Ah, pues bonito! es que Ay, Pedro es un déjenme. pan de Dios. No, 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 al revés, por un momento. Quiero verlo. Ah, ya se me movió Tinga. A ver, vamos a ver si la Sí, está vemos. aquí. Sí. Tinga, ven. Chiquita, ven. Sí, vente para acá arriba conmigo. Sí. Ok, ya se le ve ahí la cabecita, pero no se subió. Ahora, Qué maravilla. Yo la quiero ver con Pedro. Ella está invitando a jugar a Pedro. Pedro le enseña la pancita. Ah, bueno, se nos podía ir la tarde viendo a Tinga y a Pedro. Así es. Pero, qué linda la gatita, dice por acá Carmen Castro. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Lo mismo Rolando, bienvenido por acá. Ya también ya se encuentra por acá con nosotros. Pues muchos temas, doctor, que tenemos en cartera. A ver si no nos pasa lo de la semana pasada, que nos quedamos con uno, ¿no? Sí. Empecemos por los que se nos quedaron justamente en el tintero en la semana pasada. El gobierno de la Ciudad de México Ujú, hizo un anuncio la semana pasada ujú, sobre terapias alternativas. En la Ciudad de México, decía el ujú, gobierno, garantiza el derecho a la salud, ampliando las opciones terapéuticas con procedimientos profesionales. ujú. Hay algunos comentarios que no parecen ser como muy favorables, como el del doctor Alejandro Macías, que dicen salud, terapias alternativas, un mal uso de dinero público. Este es el anuncio que hace. ¿Qué nos dice, doctor, acerca de este asunto? Cuando hablamos de terapias alternativas, acá dicen, antes no había una clínica gratuita que diera servicios de medicina alternativa impartidos por profesionales médicos. Ahora, el Centro Especializado en Medicina Integrativa da consultas gratuitas y seguras de fitoterapia, homeopatía, acupuntura, entre otras. Ujú. Ahora, la pregunta, ¿qué hay con esto, doctor? Pues de hecho hay medicinas que están consideradas como medicina alternativa, todo lo que no es medicina científica, y eso incluye desde la acupuntura, desde la homeopatía, todas las medicinas que no pertenecen a la que se llama la medicina científica. Pero yo siempre he tenido una mentalidad muy abierta respecto a esto, justamente porque hay un componente emocional muy importante en el proceso curativo de las personas. El aspecto psicosomático o el aspecto psicosocial o psicobiológico o neuropsicobiológico, hay algo que se llama la neuropsicobiología, y es una parte de la medicina que estudia qué tanto impacta el estado de ánimo o el estado de ansiedad o depresión de una persona para curarse de enfermedades. Y es muy importante, hay un porcentaje importante del estatus. Ya por aquí les he puesto el libro de, Sí, de, sí, de sí, la sí. neuropsicobiología. Entonces es muy importante. Entonces todas estas medicinas alternativas, más allá de que tienen un fundamento, por ejemplo la acupuntura, pues tiene un fundamento importante. Se tarda la gente
Por ejemplo, si tú te vas a estudiar medicina china a China, pues Ujú. dura 6 años. Para que puedas entrar, necesitas ser médico alópata primero. Y entonces después tomas 2 años de chino para que aprendas a hablar y a leer. Y después ya te dan otros 4 años de la carrera de medicina china. Entonces, yo no tengo una posición tan radical como la tiene Alejandro, que es un buen amigo y pues, yo respeto su punto de vista. Lo que pasa es que Alejandro es muy estricto en cuanto a los requerimientos científicos. Si no hay un estudio aleatorio, doble ciego, que nos diga que una persona que se pone acupuntura en las orejas y hace la misma dieta que otra persona que no se pone o imanes o balines o ya no sé qué se pone, Balincitos, ajá. y otra persona que no se pone los balines pero hace la misma dieta, a ver quién baja más de peso, quién tuvo más pues, cuadros de hambre, en fin, mientras no se haga un estudio aleatorio doble ciego, lo que pasa es que es muy difícil, o sea, ¿cómo un paciente va a saber que no trae balines o si los trae, no? Entonces es complicado, entonces debemos de mantener una mentalidad abierta. Los programas de medicina alternativa, de medicina tradicional, eh, han estado en el sistema de salud mexicano de muchos años atrás. Yo recuerdo que desde el sexenio de Ernesto Zedillo en 1994 se empezó a dar un impulso a la medicina tradicional, a la medicina no científica, no alópata, y Vicente Fox lo continuó, el siguiente criminal ese que estuvo en la presidencia también, y después Peña Nieto. O sea, nadie interrumpió esos programas Entonces, a mí me llama mucho la atención que ahora se quiera vincular a este gobierno con la medicina tradicional. No es algo nuevo, no es su idea, o sea, porque tampoco es su mérito. O sea, la medicina tradicional siempre ha estado ahí. Probablemente ahora, pues ya abran consultorios y ya haya acupunturistas en hospitales y se dé como tratamiento, pero pues les sorprendería lo que hacen las personas. Mira, yo aprendí a ser más tolerante, Blanca, Ujú. cuando estuve viendo pacientes de cáncer, yo veía pacientes de cáncer en México, y el paciente oncológico, pues le va a todas. O sea, ¿y tú con qué derecho le vas a decir al paciente, no, no se ponga balines, no, no se ponga imanes, no, no se haga acupuntura, nada más haga lo que yo le digo, y no se ponga los cuarzos, y no vaya que le hagan una limpia, y no haga esto? ¿Yo con qué autoridad moral le voy a decir eso a alguien que muy probablemente su expectativa de vida se ve amenazada? Yo no puedo decirles eso, que hagan lo que quieran. O sea, entonces probablemente no les sirva para disminuir el conteo celular oncológico, no les sirva para mejorar las pruebas de funcionamiento hepático, pero es evidente que una persona que está más serena, más tranquila o más calmada, vive más tiempo y de mejor manera. Entonces, yo soy muy tolerante, yo acepto muchas cosas que muchos de mis colegas no, porque pues no hay un estudio aleatorio de ciego, pero luego también me llama mucho la atención que son muy estrictos en ese sentido. Y luego, cuando critican, por ejemplo, las vacunas cubanas o la vacuna de Cancino, o sea, ahí había estudios en el Lancet, pero no los quería, esos no les servían. O sea, más Ujú. bien parece una cuestión ideológica más que una realmente cuestión de principios. Ujú. Entonces, no sé, no sé. Yo digo, no había leído el posteo de Alejandro, pero Alejandro es una persona, Alejandro Masi es una persona a la que yo respeto mucho, es alguien con quien yo tuve pacientes en común cuando viví en León, Guanajuato, es una persona brillante, es un científico muy bien preparado, es un maestro, pero no, esa perspectiva de ser tan radical no la comparto, porque además, si nos ponemos a ver qué cosas hacemos todos como por dogma o por idea o porque creemos que nos va a proporcionar un beneficio, pues les voy a preguntar, así como, digo, nosotros no practicamos la religión católica, pero pues el día que a mi hija Leonora la invitaron a misa, me dijo, ¿puedo ir? Sí, claro, vete. Y regresó y me preguntó, oye, ¿y esa papita que te dan para comer, por qué no Ujú. me quisieron dar? O sea, entonces, pues hay mucha gente que cree que ahí está Dios y que si se lo toma mejora y eso le reconforta el alma. O sea, ¿yo con qué derecho les voy a ir a decir a esas personas que no? Claro, O sea, claro. Hay una es cuestión de exactamente lo respeto. mismo. Y hay gente que se siente anímicamente bien, que dice, ay, me sentía tan triste, pero fui ahí y comulgué y me sentí tan bien. Y luego Claro, me salpicó el agüita bendita y, ay, sentí que se me salía la angustia. Pues eso le funcionó mejor que un ansiolítico. Entonces voy a verlo a la cara y voy a decir, no, tú estás mal de la cabeza porque no es científico. No, yo no tengo derecho a hacer eso. claro.
Mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Blanquita, doctor Frisby, muchas gracias. Pues estoy escuchando atentamente lo que dice el doctor Frisby y es con motivo precisamente pues de lo que publicó precisamente el doctor Alejandro Macías y el hecho de que pues hay algunas personas que en efecto pues consideran este tipo de terapias alternativas pues como un desperdicio de recursos públicos. Sin embargo, también es un hecho que hay mucha gente que le tiene fe y le tiene confianza a este tipo de asuntos. Claro. Algunos incluso han sido, sobre todo, creo yo, resaltados por el gobierno actual de la Cuarta Transformación, pues englobándolo en un cierto tipo de saberes ancestrales y ese tipo de cosas, lo cual de alguna o de otra manera, pues puede ser interesante el análisis también desde ese punto de vista, aunque el análisis ya científico, clínico y médico, pues creo que no deja mayor lugar a dudas, ¿no? Es que los gobiernos que empiezan a restringir las creencias de las personas son gobiernos fascistas. O sea, imagínense que de repente dijéramos, como nosotros ya no vamos a respetar lo que no sea científico y lo que no esté demostrado y todas esas payasadas, entonces ya no se va a mandar a la policía, ni vigilancia, ni nada de eso el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Pues porque esos son unos locos que le rezan a una leyenda. O sea, pues que ya que se las arreglen ellos y que paguen su seguridad y que paguen pues no puedes hacer eso, porque van a llegar cientos de miles de personas y las tienes que y va a haber una gran cantidad de presupuesto del gobierno que se va a tener que dedicar a eso. Entonces también me voy a poner a decir que nada, o sea, que quieren a la Virgen. No, yo no me puedo poner a faltarle el respeto a la gente así, y probablemente yo sí creo, no crea, no sé, pero esto no se trata de convicciones personales. El gobierno está para gobernar a todos. Si el gobierno va a seleccionar grupos de personas y a esos va a beneficiar, a los otros los va a soslayar, los va a ignorar o incluso los va a reprimir, estamos hablando de gobiernos fascistas. Claro. Yo nunca me atrevería a pedirle a un gobierno que hiciera eso. De algunos comentarios, Rolando, mi experiencia con médicos naturistas ha sido favorable. Usan medicamentos naturales, les llaman chochitos, imanes, agujas, etcétera. Saludos, Mayra Guzmán Santoyo, bienvenida, qué bueno que andes por aquí. Por aquí, Carmen Castro dice, hay una universidad en el Estado de México donde imparten la carrera de enfermería y complementan sus estudios con medicina alternativa, y agrega que en el Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE hay un área para dar acupuntura a los pacientes. Fíjense que se descubrió en muchas de estas medicinas alternativas que las personas que hacen medicina alternativa, como se preocupan por lo que sienten los pacientes, platican mucho más con los pacientes e incluso los pacientes sienten alivio al compartir su situación y les sirve hasta como de psicoterapia no formal, platicar y desahogarse. Y luego hay gente que se dedica a la medicina alternativa, que es gente sensible, que no tiene un diploma, no tiene una preparación profesional o no tiene una cédula profesional, pero es gente que tiene muy buena perspectiva de vida, muy buenas ideas, muy buenos consejos y a veces aconseja muy bien a las personas. Entonces, y todo eso forma parte. Recordemos que la salud es un equilibrio biopsicosocial. Si yo nada más voy a querer la parte biológica, entonces no estoy ejerciendo medicina, porque hay un refrán por ahí que dice que el médico que solo medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Entonces, la medicina es una disciplina biopsicosocial. Entonces, no es nada más lo biológico, es también lo psicológico y lo social. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo desde todas esas perspectivas. Y probablemente la medicina tradicional, el frente que va, o los dos frentes que va a enfrentar, son el psicológico y el social. Y los que hacemos otro tipo de medicina, solo hacemos el frente biológico. Entonces, cuantitativamente, pues tienen más campo ellos, o sea, por eso tienen tanta gente que les busca, porque además hay mucha gente que ya desconfía de la medicina. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el grupo de afroamericanos, la gente negra de aquí en los Estados Unidos, desconfía de los servicios de salud, o sea, no va a los servicios de salud. Ellos se curan con lo que les recomienda la abuelita y todo eso. ¿Por qué? Pues porque han hecho experimentos con ellos, porque les han inoculado sífilis para ver cómo les iba si no los trataban y nada más los veían cada año durante 15 años y a ver cómo se les iba al cerebro y todo. Entonces, obviamente ellos desconfían del sistema de salud.
Y mucha gente en México también ya desconfía de los sistemas de salud. A mí hay mucha gente que me busca y me pide consulta a través de Twitter y todo esto. Lo hago de manera privada, nunca cobro, o sea, yo lo hago de todo corazón. Y muchas de esas personas, imagínense, de México me escriben acá y luego hacemos videollamadas, pero esa gente me tiene más confianza a mí, que ni me conoce, me ha visto en la pantalla, que ir con el médico que vive ahí en su colonia. ¿Por qué? Pues porque ya fue una vez y le dio una receta de 30 medicamentos que ni necesitaba, pero pues la farmacia era de su primo o suya. Entonces, en fin, la gente va desconfiando y eso es muy importante que nosotros también lo consideremos. De acuerdo, efectivamente. Gracias, doctor. Hablando de medicina alternativa, es que no puedo dejar de pensar, después de todo, la medicina tradicional, que hoy llamamos alternativa, en sus diferentes formas, empezando por la, ¿cómo se llama? La hierbería, o no sé cómo se llame, fue la herbolaria, gracias, Carlos. La herbolaria fue la primera medicina que existió, ¿no? En la historia de la humanidad. Y eso tiene un fundamento científico, Blanca. Exacto, y es un antecedente, un precedente de la medicina que hoy tenemos. Fue evolucionando, como todo en la vida evoluciona. A muchas hierbas les sacaron componentes importantes. Por ejemplo, hay una planta que parece manita y parece que tiene deditos y por eso se llama digital. Y esa plantita, cuando la mastica la gente, el corazón le late más rápido y con más fuerza. Eso se llama un cronotrópico positivo y un inotrópico positivo. Bueno, eso lo tomaban las personas desde hace muchísimos años, los pueblos originales de México, y sabían que cuando a una persona ya le faltaba el aire, se le hinchaban las piernas, si masticaba esa revita le iba mejor. ¿Qué pasa? Pues que era para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora lo sabemos y ahora la digital ya la venden en pastillitas. Que ya se los dije aquí, se han de acordar, ya se los dije aquí, eso es lo que va a pasar con la marihuana. Se la van a apropiar en la industria farmacéutica, van a fraccionar los componentes y es por eso que en México los diputados que ya les untaron la mano, la industria farmacéutica, no han aprobado la ley para el uso libre y lúdico de la marihuana porque están dando o sea, si la aprueban, luego no la pueden desaprobar. Pero es una tontería, doctor, si México casi no hace investigación y casi no se hacen medicamentos, por eso son tan caros acá. Pues sí, pues no, la medicina es mucho más barata en México que acá. Pero no, los medicamentos. La medicina es mucho más barata en México que aquí. Uy, pues son muy caros. Aquí las mafias entre la industria farmacéutica, los seguros médicos, los hospitales y todo esto es impresionante. Sí, los medicamentos son infinitamente más caros. Hay mucha gente de México que vive de eso, se gana la vida, viaja a México. Como hay mucha gente aquí pues, que está indocumentada, millones de personas viajan a México, compran medicamentos y se los traen, se pasan la carretera en coche y se vienen manejando. Y hay gente que llega aquí a Colorado o incluso más al norte, a Chicago, y traen los coches llenos de medicamentos. Y les estoy hablando de pastillitas de estas para las agruras y para el dolor de las no sé qué, para la migraña, antibióticos, todo ese tipo de medicamentos se lo traen y lo venden en sus casas. Porque aquí es carísimo. Además, para que tú puedas tomar amoxicilina, vamos a decir, con clavulanato, que es el Augmentin para la sinusitis, necesitas pagar una consulta médica y una consulta médica te cuesta $220. Bueno, acá hay de 20 pesos. Entonces, por eso es que la gente, y aquí hay un mercado muy grande de eso. Y lo saben, y lo sabe el gobierno, pero ¿qué van a hacer? O sea, van a impedir que eso pase y entonces todos los indocumentados que trabajan en todos lados, campo, en los hoteles, en los restaurantes, en el campo, en todos lados, trabajan en todos lados, sí, choferes, hacen de todo ya. ¿Qué va a hacer? ¿Que se enfermen y se les acaben? Pues no, necesitan a esa gente. Entonces, son ahí muchas cuestiones muy diversas que tienen frentes sociales, tienen frentes económicos, tienen frentes políticos, no nada más el frente médico. Ahorita que mencionaba el hecho de que muchas personas vienen a comprar medicamentos aquí a nuestro país porque son más baratos y se los llevan a Estados Unidos, yo conocí un caso contrario de un compañero que viajaba a Estados Unidos y compraba medicamentos allá y su argumento era no el precio, sino el hecho de que
eran más potentes o que aquellos sí le hacían en comparación con los que se vendían aquí en México, doctor? Pues mira, en México hay una autoridad que se llama la COFEPRIS Ujú. y, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿En dónde ustedes ven más frecuentemente que retiran productos del mercado porque están echados a perder, porque ya se intoxicó la gente, porque ya... ¿En dónde lo ven? ¿Aquí o en México? Uy, yo no No, sabría pues decir. aquí, Pues en Estados Unidos. En sí. Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, no encuentras Fabuloso, que porque tenía una No, bacteria y no sé qué tanto, el ese para es limpiar cierto. los Sí, baños. sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque aquí también se cuecen habas. O sea, no se crean. Ok, la bacteria va a costar una millonada quitársela, ¿no? Pues Son lo las que pasa, mismas botellas, pero pero pues el otro día platicaba con Rocío y le decía, oye, pero pues eso se usa para lavar los excusados, o sea, pues para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Pero en fin. Y sí hay mucho turismo médico, ya veo algunos comentarios que están poniendo en el chat, sí hay mucho turismo médico, hay hospitales en Tijuana, en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez que ya no es tan peligrosa como lo fue hace unos años, también ya se está reactivando, están personas, incluso han construido hospitales en Tijuana, hay un hospital y junto al hospital tiene una plaza comercial con un hotel y ándale. ahí la gente se va, se queda hospedada y te hacen tu paquete. Sí, Y sí, hay sí. para hacer medicina, hay para hacer cirugías, por ejemplo, para quitar la vesícula, colecistectomías, histerectomías, todo ese tipo, y mucha medicina estética, implantes de pelo, todo esto, porque eso te cuesta en México el 20%, ¿no? Su, Entonces, tú viajas de aquí a San Diego y va una persona de Tijuana en una camioneta, te recoge, te cruza el puente, te llevan al hospital y luego ya te regresa otra vez a San Diego, te quedas en el hotel ahí una noche o 2 noches y luego ya te vuelven a regresar y todo eso está incluido en el precio, todo eso. Aquí en Facebook hay una pregunta de Enrique Gutiérrez. Dice, quería preguntar, ahora que el gobierno mexicano puso ya un hasta aquí al consumo de maíz transgénico, se sale poquito de tema, pero dice, ¿es cierto lo que el gobierno de Estados Unidos comenta, que no existe evidencia científica de que el maíz transgénico provoque daños a la salud? No, claro que no es cierto eso. Hay artículos y hay muchísimos. Es más, si tienes cuenta de Twitter, quien se haya metido y ha hecho esa pregunta, métanse a mi cuenta de Twitter. Hoy le contesté al el sí, baboso yo lo vi. de Enrique de la Madrid, o no sé cómo se llama, el junior ese oligofrénico. Sí. Le contesté porque dice que es una cuestión de ideología. No, y ahí le mandé un artículo que es un artículo de revisión y ahí le explica en detalle cuáles son las proteínas que se afectan y qué tipo de cánceres están vinculados con el glifosato y los maíces transgénicos y todo esto. O sea, no, claro que es cierto, Ahí claro está, que sí es doctor. cierto. Sí, sí, sí. En Sí, pantalla. Uh-huh. le contesté suavecito, pero bueno, ahí si le hacen clic al donde está el letrerito azul de las letras, los va a mandar al buscador y les va a enseñar el artículo original, los va a direccionar y ahí van a ver el artículo. Ahí lo pueden leer, está en inglés, con gusto, pues ahí revisen los estudios. Pero no, no, lo que pasa es que esta persona se pone a opinar algo que no sabe por qué, pues porque le cae gordo el presidente, porque dice que quiere ser presidente. Yo creo que ese tipo no va a ser presidente ni de su colonia, pero pues es que, en fin. Ahí está el Ah, artículo. Ahí está el artículo y ahí ahí el, ustedes, ese es un abstract y ahí arriba pueden hacerle en clic donde dice text y ahí sale todo el texto. Pero sí es un artículo en el cual ahí habla de los impactos del glifosato en el desarrollo de diferentes tipos de cánceres, ¿no? ahí está la respuesta para Enrique Gutiérrez. Gracias por preguntar, Enrique. También hay una pregunta por acá de Mayra Guzmán Santoyo que dice, doctor Frisby, debido a la crisis ahora estoy recurriendo a la salud pública IMSS. Yo tomo fluoxetina de la marca Prozac, pero ya no la puedo pagar y estoy tomando la que me dan en el IMSS. La pregunta es la siguiente. ¿Me puede afectar el cambio del medicamento de patente al del IMSS? Puede ser. Y acuérdense por qué. Esto ya lo hemos platicado, ya hemos Ceres. hablado y la palabra clave aquí son excipientes. Sí. Los excipientes, que es en lo que hacen la pastita, por ejemplo, en la marca, la de marca, la que es cara, utilizan excipientes de muy alta calidad que son caros, que son
poco alergénicos y que pocas reacciones alérgicas pueden desencadenar a una persona, porque no habría nada más trágico para un laboratorio que hacer fluoxetina, que es el antidepresivo inhibidor de la recaptura de serotonina. Ahorita explicamos qué es eso. No habría nada más trágico que porque le puse un excipiente, es decir, las tabletas que se toman, la fluoxetina viene en 10, 20, 40 y 80 miligramos. Si ustedes pesan una tableta, no pesa 10, ni 20, ni 40, ni 80 miligramos, pesa 2 o 3 gramos, o un poco más probablemente. ¿Qué es todo eso además de los 80 miligramos de medicina? Es el excipiente, es decir, es la masita en la que revolvieron la medicina. Entonces imagínense que ya no quieran tomar Prozac porque hay muchas reacciones alérgicas. Eso sería terrible para una marca, que ya no es tan terrible, por ejemplo, para alguien que vende a un sector salud, ya, pues sí, cuando se la toman les causa un poquito de agruras, pues chupa limón o tómate algo y ya, se acabó. Entonces, eso es lo que puede pasar. Muchas veces lo que pasa es que pueden empezar a tener efectos secundarios. Entonces, por eso siempre en medicamentos psiquiátricos y en medicamentos hormonales, siempre se recomienda hacerlo de manera piramidal, es decir, ir pasando, por ejemplo, tener el del marca y tomar el de marca un día sí y un día no, y los días no, tomarse el del genérico, para que así el cuerpo vaya acostumbrándose. Porque además recuerden, los medicamentos psiquiátricos como la fluoxetina impregnan el cerebro, es decir, se van acumulando en el cerebro. No es como una aspirina que se la toman ahorita y en 25 minutos ya les hizo efecto. Ese medicamento es muy importante porque lo que hace es que, por ejemplo, la serotonina hace sentir bien a las personas, igual que el ácido gamma aminobutírico, muchas otras sustancias. Entonces, están dos neuronas así y esta neurona le va a mandar serotonina a esta. Entonces, lo que hace es que en la parte final de la neurona se hace como una ampollita, se rompe, se libera la serotonina, viaja, aquí la captura y la mete. Esta neurona no le gusta perder su serotonina, entonces, ¿qué hace? Recaptura la serotonina que se queda nadando en ese espacio. ¿Qué hace la fluoxetina? Bloquea la recaptura de serotonina, es decir, impide que que se lo pasó al otro, lo recapture. ¿Para qué? Para que tenga más disponible y lo pueda jalar y la persona se pueda sentir bien. Ese es el mecanismo por el que funciona y por eso se llaman mecanismos inhibidores de la recaptura de serotonina. No es tan complicado entenderlo. Perfecto. Gracias, doctor. Dice Carmen Castro, han estado entrevistando en varios medios a quienes están a favor y en contra del uso del glifosato y los que dicen que no hay problema en su uso aseguran que no existen investigaciones científicas que lo avalen. En México hay investigaciones tanto del impacto en especies animales que inhiben la polinización, el daño en humanos, su relación con el cáncer, pero como están en inglés y tienen muchas páginas, les ha de dar flojera leer, dice Carmen Castro. No, son personas que son pagadas o son patrocinadas. Malintencionadas, ¿no? Y algunas no son ni pagadas ni patrocinadas, simplemente es por llevarle la contra al gobierno. O sea, hay gente También. que es así, tiene esa fragilidad emocional. Digo, y a ustedes les conta que yo no soy pro ningún gobierno, pero eso es una brutalidad. Quien lo defienda, es más, vamos a hacer un experimento. Mira, es como cuando decían que el COVID no existía y que ellos no creían que existiera el COVID. Todas las personas que dijeron, no, el COVID no existe, yo no voy a usar cubrebocas y no sé qué, yo siempre ¿se acuerdan? Los invitaba a que se fueran conmigo al hospital, a la unidad COVID, a ver pacientes. Nadie aceptó. Claro. Porque pues son hocicones, pero no babosos. Entonces, igual, estos que dicen que el glifosato no hace daño, perfecto. Vamos a mandarle maíz con glifosato a su familia y que ellos, sus hijas, sus hijos, sus esposos, sus esposas, coman comida con glifosato. Claro. Vamos a ver, ¿verdad? Bien, platicamos en unos años, ¿no? Exactamente. Janet Pérez dice, hola a todos, doctor Frisby. Yo creo que también uno de los problemas que tenemos en México es el personal que atiende las farmacias. En otros países, un farmacéutico es quien dispensa el medicamento. Antes era así en México también, pero hubo leyes que pues pusieron freno a eso, a que fuera de manera... No en las leyes, ¿sabes qué fue otra cosa, Blanca? Los salarios de miseria. Claro. O sea, si una persona va y estudia para químico farmacobiólogo, para poder hacer una buena consejería a una persona que lleva buscando un medicamento, no les puedes pagar 6,000 pesos al mes. Sí, o sea, claro. es un insulto. Entonces, por eso se han ido acabando esas carreras
y por ejemplo, empezó a estar muy de moda en los años 70s y 80s en México, que surgieron los CONALEPS. ¿Por qué? Porque empezaron a haber muchas carreras técnicas. ¿Para qué? Para bajar los salarios. Sí, híjole. Claro. Y luego, ¿qué pasó? Que ya ni para los técnicos era decente el salario, porque los salarios se fueron atrasando, y no solo en México, en todo el mundo. Eso es una herencia de la política neoliberal. Por eso, en todo el mundo pasó lo mismo. Y es por eso que en México, pues ya con la secundaria trunca, y con una ortografía de párvulo, Claro. tú consigues un trabajo de esos. ¿Por qué? Pues porque no hace diferencia. O sea, ¿para qué estudio 15 minutos más si no va a hacer diferencia en mi calidad de vida? Claro, Entonces, es claro. por eso que la gente en las farmacias, pues muchas veces es gente que no entiende ni lo que le están hablando. Claro, efectivamente. Karili hace una pregunta interesante a la que se suma Rolando. La pregunta es, ¿el excipiente de los medicamentos genéricos siempre es de menor calidad, doctor? Sí, claro, por eso son más baratos. O sea que entre Es los lo lógico. componentes de los medicamentos puede ser que la sustancia sea medianamente cara o igual de cara o sea, La sustancia activa es la misma. que les La cueste lo sustancia mismo a activa ambos es la misma. laboratorios, pero que ese El componente excipiente estadísticamente sea por ejemplo, se utiliza mucho el talco, por ejemplo, se utiliza mucho, no me acuerdo ahorita, ya no me acuerdo de los excipientes que se usan, pero son pastitas que contienen cierto nivel de azúcares para que se absorban con rapidez, en fin. Pero, por ejemplo, hay azúcares de diferente calidad. Entonces, hay excipientes que son harinas refinadas o azúcares refinadas, y eso lo que hace es que, bueno, pues la persona incluso se le suba la glucosa después de tomarlo, en fin. Claro, los excipientes entre menos alergénicos sean, y para esto, ¿qué hicieron? Pues los ensayaron en animales, o sea, les daban únicamente el excipiente y veían a qué animal pues les daba náuseas, se les salían ronchitas, en fin, y entonces se fueron descartando la metilcelulosa y todo ese tipo de excipientes, o se van haciendo de mejor calidad. Y entonces quienes se dedican a hacer excipientes, pues si hacen un excipiente de alta calidad, obviamente es mucho más costoso, y eso se lo venden a los laboratorios a un precio más elevado. Y eso es lo que realmente marca la diferencia de los medicamentos. Dice Rolando que si entonces no es recomendable tomarlos. No, Rolando, sí es recomendable tomarlos. Lo que pasa es que si tú no te sientes mal con los excipientes que tiene, o sea, es como si me dijeras, entonces no me conviene comprar la marca propia o la marca libre, o no sé cómo se llama en México, de la tienda. O sea, mejor, o sea, si ustedes van y se compran una pasta importada de no sé qué tanto, pues no va a tener la misma calidad de la marca propia de la tienda. Eso es evidente. Pero de ahí a que les haga daño, no, en realidad no. Muchas veces es nada más, pues que no me vayan a ver salir de la tienda con la marca libre porque van a decir que no tengo dinero. Es más bien una cuestión de estatus más que de otro sentido, ¿no? Porque no hay publicaciones ni registros de gente que haya muerto por una pastilla con un excipiente barato. O sea, si aquí es ley del todo o nada. Si tú te tomas la pastilla y no tienes reacción secundaria o alérgica al excipiente de lo que te tomaste, te funcionó. Si tuviste reacción alérgica, pues no la puedes tomar, no hay para dónde hacerse, ¿no? Sí, fíjese que a mí me pasó justamente, y se lo platiqué, doctor, hace algunos meses, tomé, y era una vitamina B2, era un complemento. Aquí hay una pregunta de Caosfera. No, Caosfera, que no se vaya a quedar la gente con esa idea. La sustancia activa es la misma. Sí. El metoprolol es el mismo, la amlodipina es la misma, el lisinopril es el captopril, ese es el mismo, es el mismo. La masita con la que lo revuelven es más barata. El efecto de ese medicamento, de ese ingrediente activo, es exactamente el mismo. El riesgo está en que, bueno, pues los excipientes de menor calidad pueden tener efectos secundarios en algunas personas. En algunas, no en todas. Y no necesariamente todos los laboratorios, ¿no? ¿Cómo? Yo había tomado medicinas genéricas de otros laboratorios, de alguna medicina genérica, no recuerdo en este momento, pero un día tomé un complejo B
Y el complejo, es más, fue inyectado, un complejo B genérico. Ujú. Me hizo mucho daño y llevé un susto tremendo, ¿no? Tuve una reacción alérgica que... Claro, puede ser porque esa marca utiliza un aceite de muy mala calidad, porque como la vitamina B2 es liposoluble, entonces tienen que ponerle aceitito. Entonces, es por eso. Sí, Rolando, entendí tu pregunta y sí, efectivamente, sí funciona, sí funciona. Lo que pasa es que la posibilidad de que una persona tenga efectos secundarios, incluso agruras, dolorcito en la panza y todo esto, es más probable que con un medicamento de marca que es mucho más, que es mucho más caro, ¿no? Dice Esta reacción que tuvo Blanquita puede ¿cómo? ser considerada anormal, doctor, por el hecho de que menciona que a ella sí le afectó bastante. Y uno No, pensaría que pues, un excipiente que afecte tanto, pues podría significar un es una riesgo reacción para alérgica y es como quien es alérgico a los cacahuates. Eso no significa que los la, cacahuates son malos, ¿no? de Sí, sí, lo acuerdo. que Simplemente a esa mí, persona es alérgica a eso. a esa. Yo Pues imagínate, nunca había sentido algo así, nunca había sido alérgica. imagínate que tú fueras alérgica a los cacahuates y en la inyección esa utilizan aceite de maní o de cacahuate. Sí, claro, me va a hacer daño. Obviamente te inyectan y vas a tener una reacción alérgica. Lo dejo de Dice acariciar y mira cómo me hace con la mano. Me parece muy interesante la pregunta de Caoso era precisamente en ese sentido, porque tal vez yo la entendí de una manera también diferente a como la contestó doctor. Sí, en efecto, yo más bien la pensaba la pregunta de Caosfer en el hecho de que si un excipiente no podría, por ser tan de mala calidad, no podría restarle efectividad a No, la sustancia activa. no, Eso no puede pasar jamás. no. No, lo que Ok, sucede es que el perfil de efectos secundarios puede ser mucho mayor, pero ok, de eso se encarga la COFEPRIS. de acuerdo. Eso es Perfecto. justamente lo que hacen. Eso se llama la vigilancia. Entonces ellos se dedican a hacer la vigilancia y entonces la farmacovigilancia y ahí es donde toman 5 tabletas y quien va a hacer el análisis no le dicen cuál es cuál, le dicen, a ver, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, son 4 genéricas y la de marca, ve la diferencia que tiene. Entonces ellos hacen diferencias de pruebas y ahí es donde se dan cuenta de todo esto. Entonces, todo eso se llama farmacovigilancia y eso es parte de lo que hace la autoridad sanitaria. ¿Y cuándo han visto que en México, o sea, por ejemplo, se ha visto el problema que hubo en los hospitales, pero era porque los bandidos iban y se robaban el medicamento que ya estaban demostrado que tenía bacterias y no sé qué, y lo tomaron de allá, no pasa nada, llévatelo a la clínica y ¡pum! Y se mueren las pobres personas en la clínica, ¿no? Mayra dice que el Prozac viene en una cápsula, hay que comprar en la farmacia, y la del IMSS en una pastilla muy amarga. Es que eso es muy importante porque incluso la fórmula, las cápsulas, ustedes han leído que se llaman cápsulas entéricas. ¿Por qué se llama cápsula entérica? Porque esa cápsula resiste la acidez gástrica y se abre, se disuelve, libera el medicamento hasta el intestino, hasta el entero. Entero es un sinónimo de intestino. Entonces, por eso se llama gastroenteritis, porque es estómago e intestino. Entonces, cuando dicen tiene una cápsula entérica, quiere decir que esa se va a disolver hasta el duodeno, probablemente, que es la primera porción del intestino delgado. Y entonces, una tableta se disuelve en el estómago y por eso a veces causa cierta acidez y todo esto. Entonces, sí, claro. Entonces, y hacer una cápsula entérica es muy caro, porque es una gelatina muy cara, porque es muy gruesa y muy dura y resiste el 2.3 o 2.4 del ácido clorhídrico de pH, ¿no? Wow. Súper interesante. Gracias, doctor. Muy bien. Oiga, Carili dice, nos engañó el doctor Simi con eso de que es lo mismo, pero más barato. Es que la sustancia activa sí es lo mismo. Sí. No es el mismo excipiente, pero sí es la misma sustancia. Exactamente. La diferencia. Yo siempre les digo, es como comer un filete bien cocido, que sepa rico, con cubiertos de plástico o con cubiertos de metal. El filete es el mismo. El filete es el mismo, pero sí como que le cambia el saborcito. Sí, es el mismo placer. Con los cubiertos de metal se te dobla, digo, de plástico se te doblan los cubiertos. Tengo que hacer un comentario respecto a lo que está sucediendo en el background del doctor Frisbee. ¿A poco no? Creo, sí, se ve. Creo que a Pedro le han volado su cama.
y el pobre anda para un lado y para el otro. Es que sabes que es la hora de la comida aquí comemos tarde, que así el estilo. Entonces están comiendo, porque como yo llegué tarde, me estaban esperando y les dije, me da mucha pena, pero pues yo me tengo que meter al programa. Entonces ya ellos se pusieron a comer, mi hijo, mi hija, mi esposa, y ya me quedé yo aquí, pero me traigo a las fieras porque si me están dando lata y quieren que les den. Entonces Pedro por eso está inquieto en la ventana. Yo pensé que porque Tinga se habían subido a su camita de Pedro Tinga, antes. No, ellos se duermen juntos, no, ellos se llevan muy bien. Para que vean que eso de los perros y gatos no existe, depende cómo los eduques. Sí, claro, Ana también se lleva bien con los gatos, pero sí pensé que era como una cosa de llegó ella primero y llegó Tinga primero y por eso. Y además es muy obediente, fíjense. Pedro, a tu cama. Ay. Qué bárbaro, ¿eh? Oye, hermoso. Ay, ¿cómo se acomoda con Tinga y a un lado? Ahí está. Sí. Ahí es. ¿Ya vieron? Él es muy obediente, es un perro muy bien educado. Qué maravilla, muy bien. Pues en algún momento nos habían comentado que, si no me equivoco, Pedro le ayudaba en su trabajo, Es un ¿no, perro doctor? de servicio, sí. En efecto. Es un perro de servicio. ¿Cómo no iba a ser educado, hombre? O sea, está más educado, a mí se me hace que yo, doctor. Dice Rolando, sin ser comercial, entonces la enterogermina es porque se disuelve en el intestino y hablando de eso, ¿puede existir esa sustancia en pastillas? Yo supongo que eso de enterogermina, Rolando, debe ser una marca comercial de algo que dice ser regenerador de la flora intestinal. Son lactobacilos, doctor, vienen Exactamente, son lactobacilos. Para que ustedes tomen una cantidad de lactobacilos importante, híjole, tienen que tomar millones de unidades formadoras de colonias, de UFC. Entonces, que no es la lucha esta que sale en la televisión, la UFC son unidades formadoras de colonias, o CFU en inglés. Entonces, no, si son lactobacilos, miren, la mejor manera de tener lactobacilos es llevar una dieta saludable, libre de alcohol, libre de muchas cosas, y el cuerpo tiene la capacidad, miren, del excremento que sale al final de la digestión, el 80% por lo menos son cadáveres de bacterias, del peso sólido, tiene mucha agua, pero del peso sólido, el 80% son cadáveres de bacterias que viven en el tracto digestivo. Entonces, estamos llenos de bacterias por dentro. Hay bacterias buenas. Claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, Blanquita, vamos a plantear alguna que a mí me llama mucho la atención y sobre todo me llamó mucho la atención, doctor Frisby, que la haya planteado pues la doctora Sandra López León. Un estudio en el que explica, el estudio propone que el SARS-CoV-2 puede ser transmitido de cucarachas, o por cucarachas, mejor dicho, a humanos. ¿Qué sabemos de esto? A mí me alarmó muchísimo cuando lo leí, doctor. Bueno, los virus se encuentran en muchas especies, en muchos animales, en muchas partes se encuentran los virus. Ahora, que la concentración y la cantidad de virus que están en las cucarachas tengan la capacidad de infectar a una persona, eso sería difícil demostrarlo o difícil probarlo. Recuerden que el SARS-CoV-2 es un virus que se transmite a través del aire. Es un virus de transmisión aérea. Claro. Claro, lo podemos encontrar en las cucarachas, incluso en perros también lo podemos encontrar, pero de ahí a que eso se transmita a los seres humanos, pues puede ser una vía de transmisión. Lo que pasa es que la doctora Sandra López León es una científica brillante, muy inteligente, y en su conocimiento tan vasto, ella tiene la capacidad de discernir hasta dónde un artículo sí y no. Las personas que no se dedican a la ciencia ni se dedican a leer ciencia, como lo hacemos la doctora Sandra León y muchos otros médicos que nos dedicamos a esto, la gente que no se dedica a esto, pues es como en los periódicos, cabecean y en eso se quedan, o sea, se quedan con el encabezado. Yo quiero llamar la atención sobre eso, doctor, porque la doctora Sandra López León utiliza el verbo propone. Dice, estudio científico propone
que el Exacto. SARS-CoV-2 puede ser transmitido por cucarachas a humanos. Entonces, si se fijan ahí como ahí por lo menos en ese enunciado hay dos condicionales, Ujú, y entonces si tú te metes al artículo, ahí ya vas a encontrar que el artículo propone que podría ser. ¿Y en ujú. qué condiciones? Ah, bueno, pues es que si una persona está inmunosuprimida y vive en una casa donde hay cucarachas y por alguna razón, se mete en su comida y entonces, en fin, son una serie de circunstancias concatenadas que pueden llevar a que una persona se infecte, pero no es que vaya a haber una cucaracha por ahí y decir, ya, me torció, ¿no? No es por ahí. Exacto. Ajá. Aparte es un Muy bien. estudio que está en el camino, ¿no? Claro, De ser. así Bueno, es. estoy viendo Y un el objetivo tweet, es llevarle tranquilidad a la gente, no alarmarla, por supuesto. Eso es claro. Exacto, lo que sí, se sí, dice sí. siempre. Y eso, por ejemplo, les estaba diciendo en mi programa el domingo pasado, no sé si lo vieron, este, en el domingo pasado les dije, el primer caso de COVID en México creo que fue el 23 o el 26 de febrero de hace 3 años. Fue el primer caso COVID, es decir, ya se van a cumplir 3 años del primer caso COVID. Y voy a hacer un programa de revisión de cuántas cosas se han dicho. No voy, ya saben que yo hablo de mensajes, no hablo de personas. Ya a mí no me interesa hablar de personas, ni siquiera de mí. Entonces, pero yo les voy a decir, la gente que dijo que todos los que se vacunaron con CanSino se van a morir y los hospitales van a estar llenos. Los que se Mm, vacunaron con Sputnik y bueno, pues ahora hemos visto con el paso del tiempo que, por ejemplo, la vacuna que tanto promocionaban y decían es que la de Pfizer es la que tiene el mayor perfil de efectos secundarios. Fíjese, fíjate. qué curioso. Entonces, México es un país que no tuvo tasas tan altas de efectos secundarios relacionados a la vacuna de COVID porque se utilizó muy poca vacuna de Pfizer. Mm. Qué Fíjate nada más. interesante. O sea, Ahora resulta que nos benefició entonces. exactamente. Yo no Sí, creo que ellos hayan sabido, quienes compraron las no, vacunas de México, no creo que hayan sabido eso, pero, pero pues bueno, no era tan buena ni tan inocua como decían, y las otras vacunas eran igual de buenas. Lo mismo que pasa ahora con la vacuna de Abdala, la vacuna cubana, que hay Mm, mucha gente que no se la quiere poner porque ha habido una serie de personas que se han dedicado a hacerle mala promoción y claro. entonces eso va a dañar a las personas porque no se van a vacunar con ella. Porque además, por ahí veo que hay 2 o 3 trasnochados que no dejan de hablar de la vacuna bivalente y ya hay artículos que demuestran que el beneficio de ponerse una bivalente o ponerse una de las anteriores es marginal, o sea, es prácticamente lo mismo. Mm. perfecto. Muy bien. Pues nos da tiempo de este otro tema que usted, por cierto, tuiteó, doctor, que tiene que ver con Bruce Willis. Lo que Mm, usted puso es hashtag demencia y escribe el doctor Frisby. Esta noticia, a ver, lo voy a poner acá. Esta noticia es triste, es lamentable, le suceda a cualquier persona. ¿Y de qué se trata? Bueno, de que Bruce Willis tiene una enfermedad que se llama demencia frontotemporal. Hablemos del asunto, doctor. ¿Qué es eso? Es una enfermedad parecida a la enfermedad de Alzheimer, pero la demencia frontotemporal tiene ciertas características particulares. La demencia frontotemporal se presenta con cambios de personalidad y comportamiento de las personas. Es decir, las personas dejan de ser lo que eran y esto se ubica en una estructura especial del cerebro que se llama la corteza órbitofrontal bilateral. Entonces es una zona que se encuentra aquí y ahí es donde tiene esta variante frontal. Tenemos otro tipo de variantes, que es la variante de afasia primaria progresiva. La afasia, recuerden, es algo que el cuerpo, que el cerebro ya no sabe hacer, que antes sí sabía hacer, como hablar, escribir, leer o entender lo que te escuchas. Mm, Entonces, hay una alteración en la expresión de las personas. Por ejemplo, si es una afasia motora verbal, en vez de que yo les esté diciendo esto que les estoy diciendo, o sea, en vez de que les diga, es que hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle, yo les diría, taristito panicargo, escurrí por allá. Y en mi bueno, cerebro yo estoy pensando, hay que tener cuidado al cruzar la calle. claro. Obviamente la gente no me va a entender. Entonces la gente va a Ujú. decir, ¿qué dices? Y entonces yo voy a repetir lo mismo, la gente no me va a entender y eso a mí me va a causar frustración.
Entonces, eso es un trastorno de afasia y eso también se puede presentar en pacientes que tienen una demencia frontotemporal. Y Oiga, hay, dígame, está muy joven, 67 años. ¿Se puede presentar a cualquier edad? sí, claro. Ok. Acaban de publicar un artículo de pues es un muchacho, un niño de 19 años con enfermedad de Alzheimer. Ya no sé si en Japón o en China lo encontraron. Hay muchas cosas en los alimentos, hablando de los glifosatos, los transgénicos y todo eso, hay muchos ingredientes de los alimentos que están causando toda esta presentación aberrante de enfermedades que se presentaban antes, pero no tan frecuentes y no de manera tan agresiva. Por ejemplo, la mayoría de los plásticos que se utilizaban hace 30 años, tenían un componente químico que era un falso estimulador de los receptores de estrógenos, por ejemplo. Y por eso hubo un pico impresionante de casos de cáncer de mama en todo el mundo durante muchos años. Entonces, el alejarnos de la naturaleza y el empezar a utilizar transgénicos, glifosatos, modificados, genéticos, todo este tipo de cosas, tiene riesgos. Y tiene riesgos que vamos a ir descubriendo como esto, como ya lo hemos platicado. ¿Cómo vamos a ir descubriendo qué tan grave es el COVID largo a largo plazo? Con el paso de los años. Y Claro, siempre se los dije aquí, espero que no vayamos a tener una generación COVID. ojalá que no. Ojalá que no. Sobre todo porque, como hemos visto, por lo menos aquí en nuestro país, y me imagino que se habrá repetido en algunos otros, dejaron para el último la vacunación de los niños, pensando en que precisamente en un principio se decía que la población más vulnerable era la de la tercera edad y por eso ¿Más tenían que ser vulnerable para qué? Para hospitalización y muerte. Pero muerte. fuimos aprendiendo con el tiempo que hay otra variable, que es el COVID largo. Esa, Hasta hoy, creo que se inauguraron ya los criterios diagnósticos y de seguimiento para pacientes con COVID largo aquí en los Estados Unidos. Ya también se los dije, que no se Apenas. sorprenda que así como hay una unidad de diálisis, hay una unidad de VIH-Sida en muchos hospitales, va a haber una unidad de COVID largo. Y va a ser una enfermedad multidisciplinaria con síntomas y signos que van a pertenecer a diversos órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque recuerden, COVID daña las estructuras nerviosas, tanto el sistema nervioso central, que es el cerebro y la columna, la espina dorsal, eh, como los nervios periféricos, y los nervios están en todo el cuerpo. Y si de repente COVID se le ocurre afectar primordialmente los nervios que forman el lecho, que se llama lecho esplácnico, que es el intestino y los órganos intraabdominales, pues es una persona que va a tener síntomas y trastornos gastrointestinales. Si se le ocurre afectar el sistema nervioso periférico pulmonar, pues es una persona que va a tener. Si se le ocurre afectar el sistema nervioso cardíaco, pues va a tener alteraciones del ritmo, arritmias, dolor de pecho, en fin, una serie de cosas. Entonces, es muy importante que estemos pendientes de todos estos cambios. claro, muy bien. Ah, Dice Antonieta, perdón, Adelante. Blanquita, dice Carrera, a mí me aplicaron Pfizer, AstraZeneca y CanSino. ¿Qué efectos secundarios puedo tener? Si no los tuviste, ya no los tuviste. Ya no va a haber. Ya no hay ningún problema. Además, pues tú tienes todo un cóctel y si además Antonieta ya te dio COVID, pues estás súper protegida, porque ya claro. tienes 3 estrategias diferentes para invitar a tu inmunidad a activarse y además si te enfermaste, pues tienes también ya inmunidad natural. Estás Claro. muy protegida. Lucy Segro pregunta, tengo hígado graso y colesterol alto. No quiero tomar medicamentos pues me hacen mucho daño. ¿Cuál sería mi alimentación para bajar colesterol y el hígado graso? El hígado graso no alcohólico, que se llama esteatosis, es en muchos pacientes, probablemente cerca del 70%, un problema hereditario, igual que la elevación de colesterol. Por lo tanto, cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, no van a modificar la elevación de colesterol. Y hay medicamentos, hay diferentes medicamentos que pues, sirven para controlar el colesterol. Entonces, pues Lucy, que trate de tomar las nuevas generaciones de las estatinas, que son medicamentos para controlar el colesterol, que tienen un perfil de efectos secundarios mucho menor, porque sí, las estatinas antiguas, la pravastatina,
lovastatina, todas estas causaban fatiga, dolor muscular, muchos efectos secundarios. Y ahora hay nuevas, que es la atorvastatina, rosuvastatina, que no tienen tantos efectos secundarios. Son un poco más costosas, pero no tienen tantos efectos secundarios. Y sí es muy importante disminuir el colesterol, porque el colesterol elevado es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, junto con la hipertensión. Y el hígado, y para el hígado graso, esa no sirve. El hígado graso se va a ir quitando conforme vaya bajando el colesterol. Ok, ok. Hay una pregunta de Carili, me parece muy interesante, a ver si nos alcanza el tiempo, porque tiene que ver con lo que ocurrió en Ohio, allá en Estados Unidos, doctor. Pregunta Carili, ¿qué daños produce el cloruro de vinilo en la salud? Pues son sustancias altamente tóxicas de manera inmediata. Entonces, bloquean cadenas de metabolismo como la fosforilación oxidativa y otro tipo de cadenas metabólicas que causan que muchas especies animales frágiles mueran, los perros, los gatos, los peces, a las aves. Entonces, es un problema y ahorita ya se está analizando. Hoy hubo otro accidente. Hoy hubo Ah, otro accidente de un tren transportando sustancias. Ya van tres, Creo que fue en Michigan, ¿no? Una cosa así. hoy fue Entonces, en y es Michigan y ayer porque en Tucson. no se ha dado mantenimiento adecuado a las vías del tren y a los carros del tren. Entonces, pues es el problema de todo el mundo, o sea, no nada más en el metro de México pasa. ajá. Si no les dan mantenimiento preventivo y Correctivo. correctivo, es decir, curativo, yo tengo el sesgo de la medicina, pues obviamente van a empezar a tener muchos más accidentes. O sea, los protocolos de mantenimiento por una razón existen. Y si no se cumplen, bueno, pues va a pasar lo que se está previniendo que no pase con los programas de mantenimiento. Se exagera cuando se dice, porque así lo califican en los medios de comunicación, que es como un Chernóbil químico, lo que ocurrió allí en Ohio con este. No tanto, porque bueno, Chernóbil se queda impregnado, pero sí es un daño ecológico brutal el que causó, pero brutal, porque no es fácil arrebatarle a los entornos en donde se impregnó toda esa nube que cayó, no es fácil quitárselo, no es Y fácil. las especies que van a morir, ¿no? Claro. Vegetales y animales. Es como, por ejemplo, si ustedes van viendo cuando va aterrizando un avión en un aeropuerto, como van frenando con motor, van gastando mucho combustible. Entonces, todo ese combustible quemado, pues va cayendo al suelo. Entonces, todas esas casas y colonias que están antes de llegar al aeropuerto son casas que tienen unas tasas de contaminación altísimas y tienen todas las personas que viven ahí. Tú ves un mapa y trazas una línea y vas y haces un censo en las casas que están en la ruta del aterrizaje de los aviones y vas a ver que en esas casas hay muchas dermatitis por contacto, muchas personas que tienen cuadros parecidos al asma, entonces, pues porque están respirando combustible todo el día. Wow. Interesante. Sí, hay una colonia ahí que se llama la Colonia Federal en México Sí, la Colonia Federal, Aviación Civil, en esa que zona, tiene claro. una glorieta en el centro y que es así como las calles son así. Ahí hice yo una rotación, ahí en una clínica en esa glorieta, ahí yo estuve algún tiempo viendo pacientes en una clínica y y sí me acuerdo que pasaban los aviones todo el día. Yo decía, híjole, aquí nada más estamos respirando combustible quemado, man. Y las enfermedades que trataba con los pacientes eran concordantes con lo que nos No, acaba de pues, bueno, decir. ahí llegaban personas pues que iban para tratarse de diabetes, hipertensión, Ah, ah, ah. hipotiroidismo. Era una clínica pues, de la colonia, pues. Sí, claro. Todavía era una zona tranquila. Mm, Yo andaba en mi moto, yo anduve muchos años en moto. Qué sí, bien. claro. Hombre, pues muchas Ok. gracias, doctor. Dice José Ángel Matías, una gran ayuda para comprender lo importante que es la medicina y sus medicamentos. Saludos a todos. Ha llegado el momento de... Ay, Inaugurar ahora hasta se nuestras quedó Carlos, no, pues instalaciones. déjenme vender eso. Ay, y no sé si escuchó la chuleada que le di al poema hace 8 días, doctor, pero a Blanquita y a mí Sí. nos hizo que nos ruborizáramos. Sí. Este está bonito, largo, no tan ruborizante, pero está largo. Venga, Venga, Dura pues como 2 minutos vámonos. probablemente. Vale. vamos.
y te hice responsable. Coloqué la carga de mis pasos en tu aliento. Recargué el peso de mi sonrisa en tu luz y te hice responsable de lo que fui, de lo que quise ser, de lo que soy. Y en mis brazos soporté la ligereza de amarte. Y el viento de mañana insistió en despertarme para verte y vivirte cada instante. El sentido de la vida roba tu silueta. Tu pertenencia llena el espacio de mis brazos. Tu caminar descalzo es la insinuación de tu presencia. Incitación cotidiana arrebatando la calma. Y el roce de mis manos construye en tu mente, recreando susurros, instigando. Respiramos cerrando los ojos y así nos contemplamos. Lealtad de la memoria al construirnos. Creación reflejada de la realidad que somos. Recuerdo de los sueños fundidos en certeza. Y tú me notas al mirarte y asientes. Dibujas tu anuencia sin disimular. Me transformas en la presa al mirarme. Concedo sucumbiendo, estremeciendo, venciendo la luz. Y te hice responsable y lo fuiste. Cabal salto al vacío que se prolonga. Flotar es ahora nuestra vida. Desprecio a la sensatez y un vuelo sin pausa. Me gusta eso de desprecio a la sensatez. Flotar en nuestra vida, eso me encantó. Muy bien, Muy bien, doctor. doctor, como siempre. Así quedan formalmente inaugurados los tradicionales viernes de poesía con el doctor Frisby. Ya saben, en redes sociales, pero la inauguración siempre es aquí con el equipazo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y Doctor. recuerden, como dice Carmen, nos vemos el próximo jueves en punto de las 19 horas y les esperamos a las 11 de la noche en un ratito más en el equipazo informativo, que la próxima semana ya será a las 9 de la noche. El equipazo informativo. El doctor sigue igual a las 7, a las 19. Sí, doctor, nos vamos a desvelar un poquito menos, ¿cómo ve? Pues muy bien. Vamos a dormir más. Así es. Más saludable. Por consejo del doctor hay que dormir las horas suficientes. Así es. Estamos haciendo un esfuerzo por así hacerlo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos al ratito, Carlos. Claro que sí, Blanquita. Doctor Frisby, mil gracias como siempre. Imperdible como siempre esta charla. Recuerden, el repaso es el próximo domingo a las 8 de la mañana y al ratito a las 23 horas por última ocasión. Nos vemos y nos escuchamos en el equipazo informativo. Hasta entonces. 11 de la noche, sí. Perdóname, es que quería mencionar que a Caosfera dijo bravo al poema del doctor Frisby, como varios otros. Ahora sí, que no se les olvide. Que el equipazo somos todos. Somos todos. Gracias a Sergio Trejo por esos $20. Gracias, Sergio. Ay, caray, espérame, entonces me regreso, no los había visto. Podemos subir entonces sin antes celebrarlos con Corcorito, por supuesto. Ay, ya me iba a parar a bailar yo. Vamos a parar. Ahí va Corcorito, doctor. Listo. Ese apoyo sí se ve. Y ahora sí, no se les olvide que el equipazo somos todos. Hasta luego. Gracias, equipazo. Gracias, Blanquita.